Ah, sí, hágale. No, sí, Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar al profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, mi alma mater, a propósito. Él es el doctor Mario Gandini, quien nos hablará acerca del avance en la coordinación del plan de ordenamiento del recurso hídrico PORH del río Cali. Bienvenido, doctor Mario Gandini, a este programa. Ok, muchísimas gracias. Quiero agradecer a NACMA por la invitación, a todas las instituciones que nos acompañan en el día de hoy para tocar, digamos, este tema de enorme importancia. Tengo que mencionar con toda modestia que lo que puedo presentarles en la mañana de hoy es simplemente un avance de lo que estamos haciendo. En eso quiero ser muy claro. Esta mañana no puedo entregar resultados de las actividades ejecutadas por la sencilla razón que no hemos terminado. Este es un proyecto que está en ejecución, como ustedes entenderán, hasta que no se entreguen los resultados, digamos contractualmente hablando, pues no se pueden entregar los resultados. Tal vez incluso les agradecería a las personas que están arriba, por favor, para poder avanzar. Entonces, haciendo esa salvedad, ¿cuál es la pertinencia de esta presentación? Si no puedo presentar resultados, entonces, ¿por qué vale la pena de todas maneras contarles qué estamos haciendo? Y la pertinencia, entonces, descansa en el punto de aclarar cuál es el alcance del PORH y por qué sirve el PORH. Porque definitivamente vale la pena ejecutarlo y obviamente después, durante toda la fase de implementación y de seguimiento, digamos, ¿por qué es tan importante desde la perspectiva de la sostenibilidad del recurso hídrico en este caso, y cómo entonces nosotros estamos contribuyendo en un punto inicial que claramente tiene límites? Claro, como todo alcance tiene unos límites, no podremos entonces contestar gracias a todas las preguntas que queremos o que quisiéramos, pero sí estamos convencidos de algo. Escúchenme esto, estamos convencidos que los resultados de este proyecto, de este PORH, son útiles y que se complementan bien con las demás actividades o con las demás acciones que haya que hacer. ¿De acuerdo? Se complementan, y tratándose del río Cali, digamos, otros tributarios, a los cuales ya me referiré, cuando se hagan los PORH respectivos, pues quedarán claramente articulados en el sistema, digamos, que nosotros estamos creando de información y de simulación para ello. Entonces, bien, ese es, digamos, el propósito de esta presentación. Entonces, muchas gracias. Adelante. Perdón, ok, muchas gracias. Entonces, ¿quiénes somos? Es importante entonces aclarar que esto es un trabajo en equipo. Yo he sido designado simplemente para acompañarnos esta mañana, pero detrás de esta presentación hay mucha gente que está trabajando en el proyecto, incluso algunos de ellos nos están acompañando aquí. Entonces, el PORH del río Cali, en este caso, digamos, la institución que está detrás del mismo es la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, es decir, la CBC. Nosotros entonces vamos a ejecutar el PORH como Universidad Autónoma de Occidente y tenemos una mesa interinstitucional en donde está el DARPA. Otras cosas, aquí veo compañeros del DARPA que nos acompañan en la mesa. Entonces estamos la CBC, está el DARPA y estamos nosotros, digamos, como instituciones trabajando alrededor del asunto. Los puntos, entonces, habiendo mencionado quiénes somos, ¿qué es lo que nos interesa entonces precisar? ¿Qué es un PORH? ¿Para qué sirve un PORH? ¿Cuál es el marco jurídico?
Las fases principales y por qué en definitiva vale la pena implementar el PORACHE y cuál es el estado de avance del PORACHE. Bien, arranquemos entonces por favor, gracias, con lo que es el PORACHE. Entonces, el PORACHE significa Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Entonces, ojo con esto, es un instrumento de planificación. O sea, es un instrumento de la gestión ambiental. Ahí aparece, digamos, la definición. Y obviamente, tratándose del recurso hídrico, pues nos interesará determinar la oferta del recurso en una zona geográfica determinada, la demanda del recurso, cuáles son los usos del agua, cómo entran los diferentes actores en esos usos del agua, cuál es la relación entre ellos, qué posibles conflictos pueden aparecer en el territorio, cómo articulamos entonces finalmente el tema de oferta y demanda, y muy importante, la calidad del recurso. Hay conflictos por la calidad del recurso, cómo se deteriora o cómo por el contrario se conserva la calidad del recurso, y todo eso, digamos, tiene una perspectiva de futuro que es importante. Una vez se determina cuál es el estado actual del río en la zona de estudio y se han logrado identificar estos actores que les mencionaba y la situación de oferta y demanda, hacia el futuro entonces cómo se puede ordenar el recurso, porque se entiende que obviamente el recurso es escaso. Bien, dicho eso, quisiéramos de una manera muy breve mostrar cuál es el contexto normativo en el cual se suscribe un PORACHE. Entonces, aquí vemos diferentes instrumentos de la política ambiental colombiana y en particular de la gestión integral del recurso hídrico. Entonces, voy a empezar a mencionar los que, en general, no los que tienen que ver con el PORACHE. Por ejemplo, tenemos instrumentos, los que se llamaban instrumentos de control, los instrumentos económicos, como la tasa retributiva, instrumentos de información, y lo que nos ocupa en este caso son los instrumentos de planificación. Instrumentos de planificación, entonces ya veremos en esos instrumentos de planificación cómo entra lo que sería el PORACHE. Bien, tenemos entonces un decreto que nos compila, digamos, las diferentes normas ambientales, el decreto 1076 de 2015, y allí vemos cómo en la subsección 2, pues no voy a entrar en todos estos detalles, se declara cómo la autoridad ambiental competente deberá realizar el ordenamiento del recurso hídrico, y al interior de ese artículo, entonces, algo importantísimo, se deben definir los objetivos de calidad de la fuente superficial. Y ya veremos que de las cosas importantísimas a las que tenemos que llegar con este ejercicio es precisamente los objetivos de calidad. Bien, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los cuatro elementos que tiene que tener entonces un PORACHE? Ustedes los pueden ver. Primer punto, la declaratoria de ordenamiento. Segundo, el diagnóstico. Tercero, y aquí ya estamos, digamos, en la dimensión temporal hacia el futuro, que es lo que tenemos que hacer, la identificación de usos potenciales del recurso hídrico. Y el cuarto y último, entonces, la elaboración propiamente dicha del plan de ordenamiento. Pasemos entonces a la siguiente, por favor. Y aquí vemos las cuatro fases que les acabo de mencionar, digamos, desglosadas de una manera un poco más detallada, y colocando aquí en la parte izquierda, como ustedes pueden ver, pues cuál es el papel de las diferentes instituciones en este PORACHE del río Cari, y también pues algunas de las actividades que hemos venido haciendo. Entonces, el primer punto, obviamente, es la declaración de ordenamiento, que naturalmente depende de la CBC. La CBC en su momento hizo la declaratoria de ordenamiento del río Cali con su tributario priorizado, que es el río Aguacatal. Después viene la fase 2, la 3 y la 4, que es de lo que estamos realizando en la Universidad Autónoma del Occidente. La fase 2 es una fase de diagnóstico, una fase bastante compleja, muy pesada, si se quiere, con muchos detalles que ya les iré contando cómo hemos
ido avanzando. Ya la verdad es que esta fase ha terminado. La fase número 3, la vuelvo a mencionar entonces, corresponde a la identificación de los usos potenciales del recurso, es decir, hacia el futuro que se determina en términos de demanda, oferta, calidad de agua. Y en la fase 4, pues finalmente tendremos la formulación y la elaboración del PORACHE. Para poder hacer esa formulación, que obviamente tendrá mucho que ver con los objetivos de calidad de agua que mencionamos hace un rato, pues hay un elemento esencial que es el de la simulación hidrodinámica y la simulación de la calidad de agua para poder entender hacia el futuro cuáles serían las tendencias dependiendo de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. Ahí está, me parece a mí, el valor importante de este instrumento. A través, digamos, de las herramientas de simulación y de la concertación a la que lleguemos entre los diferentes actores, podremos definir para dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es el río que queremos finalmente en el futuro. Y esos escenarios de simulación pues, nos permitirán entonces ver si hacemos esto, qué nos prepara el río, y si hacemos esto otro, pues cuáles serán esos futuros posibles, digamos, en términos de río. Una vez terminemos esto, que todavía nos falta unos meses para terminar esta fase 4, pues pasará ya a las últimas dos que ustedes ven aquí, que será la fase de aprobación o adopción y de evaluación y el seguimiento, que naturalmente dependerá entonces de la autoridad ambiental, en este caso de la CBC. Allí, perdón, si puede regresar por favor, gracias. Digamos, ahí vemos cómo en el diagnóstico, por ejemplo, aparecen 3 elementos importantes: la caracterización inicial, pues que es bastante dispendiosa, el diseño de la estrategia de participación comunitaria, digamos que la tenemos avanzado, ya estamos terminando con diferentes talleres en la fase, repito, de diagnóstico, la construcción de la línea base, es decir, cuál es la situación del río para este momento, para el año 2022. En relación con la fase 3, en la identificación de usos potenciales, bueno, cómo podemos proyectar la demanda, cómo podemos proyectar la oferta, cuáles son los conflictos en la calidad del agua. Y en la fase 4, pues propiamente dicha, es la elaboración del plan de ordenamiento, pues teniendo en cuenta los elementos que les mencionaba y donde repito, el ejercicio de prospectiva, de entender cuáles son las decisiones que queremos tomar, pues nos indicará cuál es el rumbo que vamos a tener en el mediano y en el largo plazo. Bien, ahora sí pudiésemos avanzar. ¿Por qué entonces vale la pena implementar el PORACHE? Pues es un instrumento, yo me atrevería a decir, fundamental, que tiene límites. ¿Okay? Tiene límites, no responde todas las preguntas. Digamos, un límite muy claro que tiene es cuál es el área de influencia, el área de estudio del PORACHE, pues que ya está definido, digamos. Entonces aquí es donde uno entiende que tiene que haber articulación con otros instrumentos de planificación. O sea que el PORACHE por sí solo pues es un fin, pero necesita articularse con otros instrumentos de mayor alcance territorial. Y digamos que la combinación, por ejemplo, si uno piensa en la cuenca del río Cauca, que entre otras cosas creo que debería ser nuestra principal preocupación, pues esto tendrá que articularse con el río Cauca que queremos. Vamos, que tal vez sea el problema más grave que tenemos en la región. Dicho esto, entonces tiene unas ventajas, y evidentemente ya lo mencionaba, que donde descansa la pertinencia entonces del PORACHE. Bien, ahora sí, adelante. Bueno, también estamos siguiendo, por supuesto, la guía para el ordenamiento del recurso hídrico del Ministerio, por supuesto. Bien, ahora sí avancemos. Esta es entonces, aquí simplemente voy a mencionar algunas cosas pues, que hemos venido haciendo en la parte del diagnóstico. Aquí aparece en plano, en la parte izquierda,
con el área de interés, la zona de estudio del PORACHE, y yo quisiera en este momento referirme a la pregunta del compañero, se me da el nombre, Yair. Sí, gracias. Entre otras cosas, pues con Yair nos hemos encontrado en los talleres del PORACHE. La pregunta de Yair pues, es muy pertinente, es una excelente pregunta. La respuesta, pues, obviamente recae en la CBC, digamos, el hecho de que la CBC seleccionó bajo una cierta lógica, digamos, el río Cali. A mí me parece que está bien, digamos, hay que arrancar, me parece que está bien arrancar, digamos, con el río principal, que sería el río Cali. La CBC pues, dan sus razones para haber seleccionado como el prioritario en Aguacatá, pero lo que yo quiero señalar y ser muy claro es que sí se van a hacer los otros. Y al hacer los otros, pues obviamente los resultados de este ejercicio se complementan. Para ser muy claros, el ejercicio de simulación, ¿vale? En el ejercicio de simulación nosotros tenemos en cuenta la desembocadura del río, de la quebrada del Chocho y del Aguacatá, ahí está. Entre otras cosas, bueno, es muy difícil que ustedes lean lo que aparece a la derecha donde está el río principal con los diferentes tributarios y las diferentes descargas. Allí está, por supuesto, la quebrada del Chocho. Cuando se haga el PORACHE del Chocho o el instrumento que sea, pues es simplemente acoplar. O sea, no estamos en ningún caso trabajando en direcciones contrarias, sino que hay complementariedad entre lo que estamos haciendo y en lo que sabemos que se tiene que hacer hacia el futuro, por supuesto. Una cosa, un resultado muy importante de este ejercicio es que vamos a entender cuál es la carga, no por lo que voy a decir, la carga máxima permisible que el Chocho debe tener para unos objetivos de calidad establecidos en el lugar. Eso es muy importante. Entonces, miren ustedes que tiene una cierta lógica. Una vez establecidos los objetivos de calidad en el Cali, yo echo para atrás. Entonces, la simulación me va a permitir decir, bueno, entonces la carga máxima, obviamente dependerá de cuál será el contaminante de interés, debe ser tantas toneladas al día o lo que ustedes quieran. Entonces, con esto simplemente quiero subrayar que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta, que es importante y que por supuesto se debe complementar con otros instrumentos, otras acciones que por supuesto también son necesarias. Ese es, digamos, el elemento clave para señalar en este momento. De las cosas que hemos ya realizado, pues es esta identificación de los diferentes usuarios del recurso, y todo eso pues los hemos llevado de manera gráfica, como ustedes lo ven, para poder, ya este mes se acabó, pero igual ya estamos empezando con el proceso de simulación de la calidad del agua. Bien, sigamos por favor. Entre los elementos importantísimos del PORACHE, pues hemos venido realizando un censo de usuarios. Ese censo de usuarios también está bastante adelantado. En ese censo de usuarios reconocemos, la siguiente por favor, reconocemos dos tipos de actores importantes. Los actores relevantes, que son aquellos actores que de alguna manera captan o vierten aguas residuales, que captan el recurso para diferentes usos, digamos, el consumo humano, consumo agrícola, lo que sea, y vierten aguas residuales, digamos, de diferentes características también. Y también hemos hecho el censo de los actores representativos, pues que son aquellas instituciones o aquellos actores que finalmente tienen interés también en el ordenamiento del recurso. Y repito, ya esta actividad está bastante avanzada. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, quiero mostrarles algunas fotografías del trabajo de campo, que ha sido también bastante exhaustivo.
y que nos permite entonces poder tener la línea base de las condiciones del río para el ejercicio de simulación. Hace unos meses, de pronto ustedes se dieron cuenta de la colaboración que tomó el río Cali, entre otras cosas, eso también se hace con el río Jamundí, que también es parte del proyecto, y aquí nos ayudaron mucho pues, el DAPA y la CBC para dar a entender a la comunidad de qué se trataba. Miren ustedes, este es un ejercicio con un trazador que es la rodamina, que nos permite entonces establecer cuál es el comportamiento de la masa de agua en el río. Esto es muy importante para entender las características hidrodinámicas de la fuente superficial. Entonces, para establecer los tiempos de viaje, en otras palabras, y entender de otra forma cuál es el comportamiento de la masa en la medida en que se va desplazando en el río a través de la pendiente. Esas características hidrodinámicas pues, son esenciales para después hacer la simulación, para poder pensar en los escenarios futuros, pues necesitamos eso. Ya esto se hizo, ya no me acuerdo, creo que fue en agosto que lo hicimos, a principios de agosto, ya tenemos los resultados, por supuesto, de esta primera parte. La siguiente, por favor. Con eso se hizo el estudio hidrodinámico. Aquí, por ejemplo, ven ustedes cómo en las gráficas de la derecha se pueden establecer cómo es la pendiente del río Pance, del río Fevidia, del río Aguacatal. Y bueno, el propósito de todo este ejercicio es establecer las condiciones hidráulicas finalmente de la corriente, cómo es su comportamiento, porque de ello dependerá, eso es importante, eso es que se olvida la calidad. O sea, la calidad del agua nunca se puede manejar de manera independiente sin tener en cuenta las características hidráulicas, en este caso de río. Bien, la siguiente se hizo un estudio para poder calcular las topomatimetrías en diferentes secciones transversales del río. Bueno, todo esto hace parte del diagnóstico de levantar cuál es la condición de línea base del río y en función de ello repito, poder proyectar el futuro. La siguiente, por favor. Esto es importantísimo. En el marco del diagnóstico hicimos las campañas de monitoreo de la calidad del agua. Dos tipos de monitoreo hicimos monitoreo en la fuente superficial, es decir, en este caso en el río Felidia, en el río Cali, en el río Aguacatal. Aquí ven ustedes pues, fotografías de los compañeros haciendo el trabajo, que también es un trabajo fuerte. Ya tenemos resultados de estas campañas de monitoreo y adicionalmente al monitoreo en el río, también la siguiente, que es la última, en los vertimientos, también obviamente en aquellos vertimientos principales, y en este caso la campaña de monitoreo fue de 8 horas para establecer entonces en más o menos una jornada de trabajo cuál es la variación y el comportamiento en la producción, en la generación de aguas residuales domésticas. Yo los invito entonces, y de esta manera termino agradeciéndoles, yo los invito a que participen del taller que está programado para seguramente a principios del próximo año, en donde presentaremos los resultados, obviamente. Pero por favor, el mensaje final, pues que fue el mismo que mencioné al principio, es que es importante tener este instrumento y que este instrumento se complementa con otros instrumentos y con otros ejercicios que se deban de hacer. Finalmente, teniendo ya los resultados que tenemos, pasaremos a la fase de simulación. Con la fase de simulación estaremos en capacidad de brindar los instrumentos para que la autoridad ambiental establezca los objetivos de calidad. Y esto es importante, con los objetivos de calidad, ahí sí podremos jugar con los escenarios que queremos. Si yo quiero que el río tenga tanto de oxígeno disuelto, tanto de NBO5, tanto de lo que ustedes quieran, en una determinada zona, bueno, nos echamos para atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los vertimientos? ¿Cuánto nos cuesta esto como sociedad?
¿Cuánto nos cuesta no hacer nada y quedarnos con los brazos cruzados? Eso sí que tiene un costo alto en largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gandini, por esta magistral exposición sobre el plan de ordenamiento de recursos.